Dios les bendiga. ¿Qué tal? Continuamos estudiando la palabra de Dios en esta serie de estudios que hemos denominado Conociendo Mejor a Dios. Hoy tendremos las Sagradas Escrituras. Quiero felicitarte en este momento por la persistencia y la fidelidad que has tenido al venir estudiando todos estos elementos que te ayudarán a crecer en tu nueva vida en Jesús. Hoy hablamos de las Sagradas Escrituras. Para nosotros los cristianos, la Biblia es el libro. Es decir, no existe otro libro más importante en toda esta creación que las Sagradas Escrituras, la Biblia. La Biblia sobrepasa en mucho a cualquier otro libro que se haya inventado, ya sea este científico, religioso, poético, histórico, etc. La Biblia sobresale y en mucho, no solamente porque es el principio de la literatura, sino además porque contiene el pasado, el presente y el futuro de la raza humana. En ella encontramos siempre una respuesta para lo que estamos viviendo y para lo que viviremos, y una explicación para lo que hemos vivido. Los escritores de la Biblia fueron muchos, hombres y mujeres de Dios, todos ellos inspirados por el Espíritu Santo, pero el autor es solamente uno, Dios. Dios es el autor de la Biblia, aunque Dios usó diferentes hombres para escribir su santa palabra. Leeremos esto en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, y en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia fue escrita más o menos en un periodo de tiempo de 1500 años, es decir, desde el nacimiento de Moisés hasta la muerte de los apóstoles. Todo ese tiempo fue añadido poco a poco las enseñanzas de nuestro Dios y fue compilado. Es lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras. El destinatario de toda esta enseñanza es el mundo. Dios no enseñó su palabra para un grupo élite, ni tampoco fue enseñado para los ángeles o para los seres celestes. El destinatario de la Biblia eres tú y soy yo. Somos todos los que conformamos el mundo. Pero, sin embargo, no todos se beneficiarán de la Biblia. Solamente se beneficiarán aquellos que crean en la palabra de Dios. Porque aunque tenemos la palabra de Dios, muchas veces la desechamos y al desecharla perdemos la bendición. Tú puedes ser un beneficiario si crees en lo que Dios dice en su palabra. La Biblia se compone de dos grandes bloques. Estos bloques son denominados como testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y narran las acciones y promesas de Dios desde el principio de la creación hasta el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la encarnación de Dios. En el segundo bloque, denominado Nuevo Testamento, este compila 27 libros y narra la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida de la iglesia y las promesas que tendremos en el futuro y todo lo que sucederá con el hombre, terminando con el momento en que Dios llevará hacia el cielo a todos aquellos que creemos en Él. Los objetivos de la Biblia son diversos y nosotros debemos tenerlos muy en claro. Quisiera hacer un paréntesis en este momento solamente para recordar lo que hemos estado diciendo hasta este momento. La Biblia entonces es la palabra de Dios. La Biblia ha venido para ti y para mí. Vino para traernos un mensaje, para enseñarnos no solamente a vivir en esta vida, sino para hablarnos de las promesas que Dios tiene para con nosotros, todos los planes de Dios hacia nosotros. La Biblia, como lo hemos dicho ahora,
se vino para ti y para mí, pero nos beneficiaremos solo los que creemos en Él. También está constituida en 2 bloques. Quisiera que entendieras esto porque muchas personas al abrir las Sagradas Escrituras piensan que la Biblia comenzó con Jesús. Y en realidad Jesús llegó en la última etapa de la Biblia denominada el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento solamente hablaba de la promesa de que un día Jesús vendría. Y cuando Jesús vino, entonces el Antiguo Testamento se cerró y comenzó una nueva etapa denominado el Nuevo Testamento. Espero que esta explicación pueda ser suficiente para que podamos comprender cómo y de qué manera movernos a través de las Sagradas Escrituras. Regreso entonces para decirte, la Biblia tiene varios objetivos. La primera es enseñarte, redarguirte, corregirte, instruirte en justicia para que tú y yo seamos perfectos, además preparados para la obra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También la palabra de Dios tiene como objetivo el crear fe en los creyentes para que podamos abrir nuestros corazones y recibir el Espíritu Santo que Dios comparte con todos los que creemos en Él. Leemos eso en la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que la palabra de Dios tiene 2 objetivos. 1, enseñarnos a vivir la vida cristiana, y 2, crear fe en nosotros para poder emprenderla. Siempre que leemos la Biblia tiene una palabra para nosotros. Al leer la palabra de Dios uno siente que Dios le habla, y lo más extraordinario es que la palabra de Dios siempre viene especialmente para el momento en que estamos viviendo. Hay una respuesta de Dios para cada acción y necesidad del hombre. Recuerda eso cuando abras las Sagradas Escrituras. A continuación, estaremos dando algunas aplicaciones y significados de lo que la Biblia puede significar para ti. Punto número 1. La Biblia es y debe ser reconocida sin reservas como la palabra de Dios. Esto es importante, ya que en nuestro mundo de hoy están tratando de, primeramente, transgiversar la palabra de Dios, es decir, añadir o quitar o decir cosas en los labios de Dios que Dios nunca dijo. Decir que la palabra de Dios dice algo que nunca hemos podido leer. Así encontramos personas inventando cosas a la Biblia o quitando cosas de la Biblia. Pero peor aún es encontrarnos algunas personas desechando totalmente la palabra de Dios, la Biblia, y diciendo que existen otros libros, tales como el libro del Mormón o el Corán o cualquier otro libro de diferentes dioses, para luego decir que Dios nos está hablando a través de esos libros. O algunos otros que, desechando totalmente a Dios, ahora están diciendo que en realidad Dios no vive en los cielos y no es un ser espiritual, sino que es un extraterrestre que vino de otro planeta y cosas de esta naturaleza. Por eso es tan importante que hoy, en este momento, tú puedas aceptar de una vez por todas y declarar: para mí, la palabra de Dios, la Biblia, es sin duda, sin reservas, la revelación del Dios que está en los cielos hacia mí. Acepta eso como la primera aplicación a tu vida. La segunda aplicación será que Jesucristo, nuestro Señor, es la palabra encarnada de Dios. Es decir, que si nosotros queremos conocer el significado apropiado de cada palabra que está allí, debemos referirnos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 5 de San Mateo, hace una
recapitulación de lo que fuera el Pentateuco, los 10 mandamientos. Y usted puede leerlo con mucha calma, el capítulo 5 de Mateo, y él usa siempre esta frase. Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos esto o lo otro, pero yo te digo esto, mostrando la revelación actual y verdadera de la palabra de Dios. Desde ese entonces que se escribieron los 10 mandamientos hasta el momento en que Jesús naciera, habría ya una serie de versiones y pensamientos en razón de la palabra de Dios que Jesús al venir quitó y nos enseñó que Él es la palabra encarnada, es decir, la encarnación de la revelación de lo que Dios quiere decir. ¿Quieres tú entonces entender el pensamiento de Dios? Deberás referirte a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podremos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1 y luego el versículo 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo no solamente es la palabra encarnada de Dios, mas también es la fuerza creadora de Dios. Jesucristo es el ser que ha estado con el hombre porque Dios el Padre tiene una forma de manifestarse al hombre y el hombre hacia Dios, y este único camino y relación entre lo divino y lo terreno lo tenemos en la presencia de Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor es el ser por el cual se hicieron todas las cosas y a través del cual se hicieron todas las cosas. Nosotros podemos leer esto en la palabra del Señor en San Juan capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora te mostraré muchas características de la palabra de Dios. La palabra de Dios es extraordinaria. Realmente es poco lo que yo pudiera enseñarte acerca de ella en este momento. Alguien dijo, y además hay un texto bíblico en el libro de San Juan que dice que si escribiéramos cada uno de los actos que Dios ha hecho en la palabra de Dios, no cabrían los libros en el mundo para poder albergar cada una de esas palabras. Así que querer enseñarte en este pequeño momento todo y lo grande y extraordinario que es la palabra de Dios, pues es bastante difícil, yo diría que es imposible. Sin embargo, aquí te van algunas cosas importantes de lo que la palabra de Dios puede ser para ti. Punto número 1. La palabra de Dios tiene el poder de crear. Sostener la creación. Dar nuevo nacimiento. Servir de arma contra Satanás. Destruir el mundo. Sanarnos. Juzgar nuestros corazones y salvarnos. La palabra de Dios es extraordinaria. Podríamos hablar de otras muchas características de ella y poder llenar toda nuestra pantalla de cada una de las cosas que la palabra de Dios hace a nuestro favor. Pero hemos enumerado algunas de estas solo para llamar tu atención, para poder decirte que debes poner tus ojos en la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios tiene por lo menos dos cosas importantes. Una, es totalmente fiel. Es decir, nunca se ha equivocado. ¿Qué cosa tan extraordinaria? La palabra de Dios nunca ha quedado mal. ¿Sabías tú que la ciencia, los científicos utilizan la palabra de Dios para poder hacer sus investigaciones? Que cuando todo mundo creía que la tierra era plana, la Biblia ya decía que la tierra era redonda. Que un hombre, estando en Estados Unidos, empezó a leer las Sagradas Escrituras y él leyó que
en la canastita donde pusieron el cuerpo de Moisés cuando era pequeño, lo calafatearon por dentro y por fuera, y en ese momento todo el mundo decía que en Egipto no había petróleo, y que este hombre al leer las Sagradas Escrituras dijo, pues si hay brea, si podemos calafatear con brea, quiere decir que en Egipto hay petróleo. Y donde nadie decía que existía, este hombre creyó a las Sagradas Escrituras, se fue a Egipto y hoy es un hombre multimillonario por haberle creído a Dios. Así, hay muchas cosas en las Sagradas Escrituras que nos hablan de la fidelidad de la Biblia. La Biblia siempre es fiel. Si Dios te hace una promesa a través de ella, puedes contar con ello. Nunca saldrás mal. No podrás decir, Dios me prometió algo que no cumplió. Eso jamás lo escucharás. Es probable que yo como persona te pueda fallar, o algunos de los líderes religiosos te puedan fallar. Eso es bastante probable. Pero que Dios te falle en su palabra, jamás. Dios siempre cumple. Una de las características de la Biblia es también la veracidad. La Biblia es verdad. Dítelo a ti una y otra vez. La Biblia es verdad. La Biblia es verdad. Porque en un mundo de mentiras, en un mundo de engaños y en un mundo donde cada una de las personas que hoy aparecen ante nosotros nos hablan con muchas mentiras, es tan importante vivir en la verdad. Este tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo de mucha apariencia. Hay un dicho que dice, caras vemos y corazones no sabemos. Y es cierto, en realidad muchas personas se presentan ante nosotros como aquellos sabios que no lo son, otros sonriéndonos como si fueran nuestros grandes amigos, pero en realidad nos odian. Y los que en verdad nos odian, a lo mejor no nos odian, o mostrando apariencia de mucha fuerza cuando en realidad son débiles. Hay gente que te muestra mucha seguridad cuando en realidad son inseguros. En realidad estamos viviendo un tiempo de las apariencias. Todo eso nos lleva a nosotros a no saber qué esperar, pero sí puedes saber qué esperar de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, es veracidad. Es una de las características de la Biblia. La Biblia siempre habla con verdad. La Biblia también es viva y eficaz. Anota eso en tu corazón. Viva y eficaz. ¿Qué significa eso? Significa que la palabra de Dios nunca pertenece al pasado. Nunca podrás decir, bueno, eso yo ya lo conocía, pero eso pertenece a otro tiempo. No pertenece a otro tiempo, porque la palabra de Dios se renueva de día en día. Está hecha para poder ayudarnos a todos los hombres, desde que nacimos a este mundo hasta que morimos en este mundo, desde que empezó la creación y hasta que esta creación terminará. Todo eso vendrá y mientras todo ese tiempo pasa, la palabra de Dios seguirá siempre ayudando a la raza humana. Es viva. Jamás podrás hablar de letra muerta en la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es una palabra viva y eficaz en el sentido de que ella siempre produce lo que debe producir. Usted no va a escuchar la palabra de Dios y si la palabra de Dios dice que debe producir alegría, usted va a salir triste. No. Usted no podrá salir enojado con la palabra de Dios si la palabra de Dios dice que produce gozo. Pero tampoco podrá salir riéndose cuando la palabra de Dios dice que producirá una corrección en tu vida. Así que hay personas que somos corregidas, educadas, enseñadas, alegradas a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz, viva y eficaz. Y extraordinariamente, la palabra de Dios es eterna, es decir, nunca dejará de existir. Qué hermosas características de este libro bendito. No solamente trae todas esas bendiciones para nuestras vidas, sino que permanecerá con nosotros para siempre y más allá de nosotros. De tal forma que con toda seguridad podremos enseñar las verdades de Dios en su sagrada palabra a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y sabremos que si ellos ponen atención y ponen su esperanza en la palabra de Dios, saldrán adelante en esta vida. Porque la vida cambia, pero la palabra de Dios nunca. Y la necesidad del hombre siempre es la misma. Por eso nosotros podemos compartir la palabra de Dios con todos nuestros seres queridos. Por último,
¿Cuál sería entonces nuestra reacción ante la palabra del Señor? ¿Cuál sería la forma de comportarnos ante este libro bendito? Bueno, primeramente debemos escucharla y escudriñarla. Creerla y guardarla. Confiar en ella. Alabarla. Vivir de acuerdo a ella. Obedecerla. Usarla bien. Y predicarla. La Biblia habla de ella misma diciendo: yo soy una lámpara a tus pies y una lumbrera en tu camino. Es por eso que hemos apartado este momento para hablar un poco acerca de las Sagradas Escrituras. Como yo ya lo he dicho antes, hablar de las Sagradas Escrituras en este pequeño tiempo, bueno, solamente puedo explicarte esto. Pero espero que esto que hemos aprendido del Señor y de este estudio en particular pueda orientarte, animarte para desechar otros tipos de lecturas y empezar a leer las Sagradas Escrituras, que sin duda te llevarán a conocer mejor el pensamiento divino.